Desde los albores de la existencia, el ser humano ha buscado pertenecer y ser aceptado. En ese viaje, el temor a decepcionar a los demás se ha convertido en un compañero silencioso pero constante, que condiciona cada decisión, cada palabra y cada acción. Este video es un recorrido profundo, que explora desde sus orígenes en la infancia hasta sus manifestaciones más complejas en la vida adulta, y presenta caminos para liberarse de esta prisión invisible. Aquí se entrelazan relatos personales, reflexiones filosóficas y testimonios históricos para invitarte a descubrir cómo la autenticidad puede ser la llave para romper las cadenas de la aprobación ajena. El origen del temor. Semillas que se plantan en la infancia. El miedo a decepcionar nace en el seno de la familia. Desde el primer suspiro, el niño es evaluado. Una sonrisa ante el acierto, un regaño ante el error. Los elogios y las reprimendas se convierten en la medida de su valía. Con el tiempo, el pequeño aprende que para recibir amor y reconocimiento debe cumplir con ciertos estándares. Este condicionamiento, aparentemente inocuo, se va tejiendo en la psique y se transforma en una necesidad imperiosa de aprobación. Conforme el niño crece, las expectativas se multiplican. En la escuela se refuerza la idea de que la excelencia es la vía para destacar. En el hogar, la obediencia se asocia con la seguridad y el afecto. Así, lo que empezó como una simple guía para el comportamiento se convierte en una carga emocional. El yo se va formando en función de lo que otros esperan, y la autenticidad se sacrifica en pos de una imagen idealizada que, en el fondo, es ajena a la verdadera identidad. Las voces del pasado y del presente, filosofía y sabiduría ancestral. Grandes pensadores han dejado claro que la aprobación externa es efímera y que la verdadera libertad reside en la autenticidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos exhortaba: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Esta simple pero poderosa instrucción invita a despojarse de las máscaras y a actuar según la propia naturaleza, aun sabiendo que eso puede provocar la desaprobación de otros. Friedrich Nietzsche, en un tono desafiante, decía: el que no puede obedecerse a sí mismo será mandado. Con estas palabras, Nietzsche nos reta a tomar las riendas de nuestra existencia, a no ser marionetas de las expectativas impuestas. La verdadera grandeza, según él, surge cuando se elige la autenticidad, a una costa de decepcionar. Viktor Frankl, que vivió el horror de la adversidad en los campos de concentración, señaló: cuando somos ya incapaces de cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esta frase resalta la importancia del cambio interno como respuesta al sufrimiento y al miedo, recordándonos que la verdadera transformación surge desde dentro. Eleanor Roosevelt, un faro de valentía en tiempos de opresión, proclamó: haz cada día una cosa que te asuste. Ese llamado a la acción no solo impulsa a enfrentar los temores, sino que también alienta a vivir de forma auténtica, aunque ello signifique romper con la inercia del conformismo. Manifestaciones del miedo en la vida cotidiana. El miedo a decepcionar se manifiesta en distintos ámbitos: en el hogar, en el trabajo, en las relaciones sociales. Muchos viven atados a la necesidad de cumplir con expectativas que nunca han elegido por sí mismos. Imagina a alguien que a lo largo de su vida ha tomado decisiones únicamente para complacer a sus padres, amigos o jefes. Esa persona puede llegar a tener éxito en términos externos, pero internamente se siente vacía, desconectada de su verdadero yo. La vida se convierte en una serie de sí, forzados y no,
reprimidos, que poco a poco erosionan la identidad propia. En el ámbito laboral, el miedo a equivocarse y a decepcionar se traduce en la parálisis creativa. Un empleado que teme arriesgarse se conforma con lo establecido, renunciando a innovar o a expresar ideas originales. La falta de autenticidad no solo frena el crecimiento personal, sino que también impide que surjan soluciones innovadoras y que se abra el camino al cambio. En las relaciones interpersonales, este temor genera barreras invisibles. Se prioriza el hacer feliz al otro sobre la expresión honesta de sentimientos y opiniones. Esto crea vínculos superficiales, en los que la verdadera conexión se ve comprometida. La incapacidad para mostrarse tal como se es, sin máscaras, conduce a relaciones basadas en apariencias y expectativas, en lugar de en la genuina intimidad. La lucha interna. Confrontar la dualidad entre conformidad y autenticidad. Dentro de cada uno de nosotros se libra una batalla constante. Por un lado, la voz que clama por la seguridad de la aprobación. Por el otro, la llamada hacia la autenticidad y la libertad personal. Este conflicto se vive en cada decisión importante, en cada momento en que se debe elegir entre ser fiel a uno mismo o ceder a lo que otros esperan. La presión de cumplir con las expectativas ajenas crea un estado de tensión permanente. Cada sí que se da por obligación es una renuncia a la propia voluntad. Cada vez que se elige con placer, se alimenta el miedo y se refuerza la idea de que el valor personal depende del juicio externo. La lucha interna se intensifica con el paso del tiempo, cuando las máscaras que hemos construido se convierten en barreras que impiden el desarrollo de una identidad auténtica. En ese escenario, la vida se vuelve un constante ejercicio de adaptación, donde lo único seguro es la incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en esa incertidumbre donde se encuentra la semilla de la verdadera libertad. El coraje de actuar, según la propia convicción, a pesar del riesgo de decepcionar, es el primer paso hacia una vida plena y auténtica. Estrategias para liberarse del miedo. El camino hacia la autenticidad. Romper las cadenas del miedo a decepcionar requiere un proceso gradual y consciente. A continuación, se presentan algunas estrategias prácticas para iniciar este cambio. Fomenta el autoconocimiento. Dedica tiempo a explorar tus verdaderos intereses, valores y pasiones. Herramientas como la meditación, la escritura en diario y la terapia pueden ayudarte a descubrir quién eres realmente. Conocer tus fortalezas y debilidades es el primer paso para liberarte de las expectativas impuestas. Aprende a establecer límites. Es fundamental aprender a decir no, sin sentir culpa. Establecer límites saludables te permite proteger tu bienestar emocional y te ayuda a priorizar tus propios deseos. Cada vez que afirmas tu derecho a decidir, fortaleces tu autonomía y te alejas de la necesidad de complacer a los demás. Cultiva relaciones auténticas. Rodéate de personas que te acepten tal como eres. Las relaciones basadas en la autenticidad y la honestidad son esenciales para tu crecimiento personal. Deja ir aquellas conexiones que exigen una versión falsa de ti mismo y busca quienes valoren tu esencia genuina. Reformula la percepción del fracaso. Cambia la narrativa sobre lo que significa equivocarse o decepcionar. En lugar de ver estos momentos como fracasos, considéralos oportunidades para aprender y crecer. Cada error es una lección que te acerca a la persona que realmente deseas ser. Desafía el conformismo a diario. Establece pequeños retos que te empujen a actuar conforme a tu verdad. Cada decisión valiente, aunque parezca insignificante, contribuye a construir
una vida más auténtica. La práctica constante refuerza la confianza y reduce gradualmente el poder del miedo. Busca apoyo profesional cuando sea necesario. Si sientes que el miedo a decepcionar te paraliza al punto de afectar significativamente tu calidad de vida, la ayuda de un terapeuta puede ser invaluable. La terapia te proporciona herramientas para transformar ese temor en una fuerza impulsora para el cambio. Historias de transformación. Testimonios de quienes se atrevieron a ser auténticos. Las historias de personas que decidieron romper con el miedo a decepcionar son fuente de inspiración y enseñanza. El renacer de Lucía. Lucía, durante años, vivió bajo la presión de cumplir con las expectativas familiares. Elegía una carrera que no le apasionaba, solo para evitar defraudar a sus padres. Con el tiempo, la frustración acumulada la llevó a cuestionarse su camino. Decidió dejar su empleo y seguir su sueño de dedicarse a la música, pese a saber que esto decepcionaría a quienes la esperaban. Al principio, la transición fue dolorosa. Recibió críticas y enfrentó momentos de soledad. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a encontrar su verdadera voz y a construir una carrera en la que cada nota era un reflejo de su autenticidad. Hoy, Lucía es reconocida como una talentosa músico y su historia inspira a muchos a perseguir sus pasiones, sin importar el juicio de los demás. El despertar de Andrés. Andrés, un ejecutivo exitoso, era conocido por su impecable profesionalismo y su capacidad para complacer a todos. Sin embargo, en el fondo, se sentía atrapado en un rol que no representaba sus verdaderos intereses. La presión constante lo llevó a sufrir de ansiedad y estrés. Un día, tras un episodio de pánico, decidió reevaluar su vida. Renunció a su puesto, a pesar de que eso significaba decepcionar a sus colegas y familiares. Empezó a dedicarse a su pasión por el emprendimiento social, creando una empresa que combinaba innovación con impacto comunitario. Aunque los primeros años estuvieron llenos de incertidumbre y desafíos, Andrés encontró en su nueva vida la satisfacción de actuar según sus propios valores. Su transformación es un testimonio de que, al enfrentar el miedo a decepcionar, se puede descubrir un camino más auténtico y gratificante. La metamorfosis de Carolina. Desde pequeña, Carolina fue moldeada por las expectativas de su entorno. Se convirtió en la buena hija y la estudiante ejemplar, pero en su interior sentía un llamado a algo distinto. Con el tiempo, la presión por cumplir con esos roles comenzó a minar su autoestima. En un momento decisivo, Carolina optó por explorar su creatividad y se adentró en el mundo de la pintura. Al principio, sus obras no fueron bien recibidas. Muchos criticaron su estilo poco convencional. Sin embargo, ella perseveró y encontró en el arte una forma de expresarse plenamente. La transformación de Carolina no solo le permitió descubrir su verdadera pasión, sino que también la liberó de las ataduras de la aprobación externa. Hoy es una reconocida artista cuyo trabajo celebra la autenticidad y la valentía de ser uno mismo, incluso cuando eso implica decepcionar a quienes esperan conformidad. Séptimo, el impacto social y cultural del miedo a decepcionar. El miedo a decepcionar no afecta solo a los individuos, sino que tiene profundas repercusiones en la sociedad. Cuando la mayoría se comporta únicamente para cumplir con las expectativas ajenas, se genera una cultura de conformismo que limita la innovación y la diversidad. En el ámbito artístico, por ejemplo, la presión por agradar puede sofocar la creatividad. Los artistas que temen arriesgarse prefieren fórmulas seguras, lo que conduce a obras que, aunque técnicamente correctas, carecen de la chispa que nace de la autenticidad. En el mundo empresarial,
La aversión al riesgo y el deseo de evitar críticas generan entornos donde la creatividad se ve comprometida. Las empresas que valoran la conformidad por encima de la innovación pierden la oportunidad de reinventarse y de adaptarse a los cambios del mercado. Socialmente, el miedo a decepcionar perpetúa estructuras jerárquicas y rígidas, donde el cuestionamiento es visto como una amenaza y la disidencia es reprimida. Esto crea un ambiente en el que el crecimiento personal y colectivo se ve obstaculizado, y donde la diversidad de ideas y perspectivas se desvanece en pos de una aparente uniformidad. Reflexiones filosóficas y espirituales. El valor de la autenticidad. La lucha contra el miedo a decepcionar también nos invita a reflexionar sobre el significado de la autenticidad y el valor intrínseco del ser. La filosofía existencialista sostiene que somos libres para definirnos a nosotros mismos, pero que esa libertad viene acompañada de la responsabilidad de aceptar las consecuencias de nuestras elecciones. Jean-Paul Sartre afirmaba que estamos condenados a ser libres, lo que significa que cada decisión que tomamos es un acto de creación personal, aunque a veces implique el riesgo de defraudar a otros. La libertad auténtica, por tanto, implica la valentía de vivir según nuestros propios principios, sin importar cuán discordantes sean con las normas sociales. Por otro lado, las enseñanzas orientales, como las del budismo, nos recuerdan que el apego a la opinión ajena es una fuente de sufrimiento. La práctica del desapego nos invita a soltar las expectativas y a encontrar la paz interior en la aceptación de lo que somos. Esta convergencia de ideas filosóficas y espirituales refuerza la noción de que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación externa, sino en la integridad de vivir de acuerdo con la propia verdad. La práctica diaria de la autenticidad. Pequeños actos, grandes cambios. Adoptar un estilo de vida auténtico es un proceso que se construye día a día. No se trata de un cambio radical que ocurra de inmediato, sino de una serie de decisiones cotidianas que acumulativamente transforman nuestra existencia. Cada vez que optas por expresar tu opinión, aunque se oponga a la mayoría, cada vez que decides poner límites o decir no a algo que no resuena con tu ser, estás reafirmando tu derecho a ser tú. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto profundo en tu autoconfianza y te ayudan a construir una identidad sólida y auténtica. Es importante celebrar cada victoria, cada paso hacia la libertad personal y reconocer que la autenticidad es un camino lleno de altibajos, pero también de invaluables recompensas. Con el tiempo, aprenderás que vivir de acuerdo a tu verdad no solo te libera, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. La elección que define tu destino. La gran disyuntiva que se te presenta a lo largo de la vida es clara. ¿Vivirás para satisfacer las expectativas de los demás o te atreverás a ser fiel a ti mismo? El miedo a decepcionar puede parecer un obstáculo insuperable, pero es precisamente enfrentándolo que descubres tu verdadera fortaleza. Imagínate en un futuro en el que puedas mirarte al espejo y ver reflejada la persona auténtica que siempre has deseado ser, sin máscaras ni restricciones. Imagina la paz interior que sentirías al saber que cada decisión, por más difícil que haya sido, fue tomada en función de tu verdad y no de la aprobación externa. No permitas que el temor te encadene. Cada no que pronuncias para preservar tu integridad es un sí a tu libertad. Cada vez que decides ser honesto contigo mismo, das un paso hacia una vida plena y significativa. La única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. La grandeza
no reside en agradar a todos, sino en tener el coraje de ser auténtico, incluso cuando eso implica decepcionar a algunos. El futuro es de aquellos que se atreven a desafiar las normas, a romper con las cadenas del conformismo y a vivir según su propio diseño. Hoy es el día para tomar esa decisión, para liberarte del miedo y comenzar a construir una vida que refleje verdaderamente quién eres. No dejes que el temor a decepcionar determine el curso de tu existencia. Atrévete a ser tú, a cometer errores y a aprender de ellos, y descubrirás que el camino hacia la autenticidad es el único que conduce a una felicidad genuina. Un llamado a la revolución interior. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para desafiar el statu quo y para romper con las expectativas impuestas. La historia está llena de ejemplos de quienes han optado por vivir su verdad a pesar de las críticas y del rechazo. Galileo, Rosa Parks, Nelson Mandela, Eleanor Roosevelt, Steve Jobs, Frida Kahlo. Todos ellos se atrevieron a decepcionar a quienes esperaban conformidad, y en su rebeldía forjaron un legado que trasciende el tiempo. Hoy te invito a unirte a esa revolución interior, a transformar el miedo en una fuerza impulsora, a convertir cada duda en un acto de valentía y a desafiar las cadenas que te atan a la aprobación de los demás. La vida es breve y cada instante cuenta. No dejes que el miedo te impida explorar, soñar y vivir plenamente. Elige ser auténtico, elige ser tú, y recuerda que la verdadera libertad se encuentra en el poder de decidir, en cada pequeño acto de rebeldía interior, en la capacidad de mirarte al espejo y decir con orgullo: «Esta soy yo». La prisión invisible del miedo a decepcionar se desmorona cuando te permites vivir sin la constante necesidad de complacer. La autenticidad es el camino hacia una existencia llena de significado, donde cada paso se da en función de la propia verdad y no de las expectativas ajenas.